Seguimos con el caso X.7 del volumen 6, en pruebas avanzadas, que era si fuese necesario. Ahora vamos a ver prueba de fusibles High Voltage HV y sensores de temperatura de batería para diagnóstico avanzado cuando un coche eléctrico no arranca. Estas dos pruebas se hacen cuando las básicas, batería de 12 voltios, voltaje HV, contactores, no explican el fallo. Son importantes porque un fusible quemado o un sensor de temperatura malo puede bloquear todo el sistema por seguridad. 1. Comprobar fusibles de alto voltaje, HV fuses en inglés. Los fusibles HV protegen la batería, el inversor y cargador de cortocircuitos. Si se abren, el coche no puede conectar la batería HV y no arranca. ¿Cómo se comprueba? Paso a paso. Localización. La caja de distribución HV suele estar cerca de la batería de alto voltaje, en el compartimento del motor o debajo del coche. Busca una caja naranja o con advertencias HV. 2. Seguridad. Desconecta la batería de 12 voltios. Espera el tiempo de descarga HV del fabricante, 5-15 minutos. Usa guantes dieléctricos y verifica con multímetro que no haya voltaje residual. 3. Inspección visual. Abre la caja con cuidado y revisa los fusibles grandes. Suelen ser de cartucho o tipo Blade grande. Busca fusibles quemados, negros, rotos o con metal fundido. Luego, medición con multímetro. Mide continuidad en cada fusible. Fusible bueno es igual a casi 0 ohmios. Continuidad. Que hay continuidad. Luego, fusible malo es que hay infinito. Circuito abierto. Algunos modelos tienen pirofuses, fusibles pirotécnicos que se activan en accidentes. Estos no se miden igual y suelen requerir reemplazo completo si se activaron. 5. Interpretación. Fusible abierto implica normalmente hay un cortocircuito en algún componente, inversor, cableado HV dañado, fallo interno en batería o cargador. Después de cambiar el fusible siempre hay que localizar y reparar la causa del cortocircuito, si no, el fusible nuevo se volverá a quemar. Luego, verificar sensores de temperatura de la batería. La batería HV tiene múltiples sensores de temperatura, NTC. Si detectan valores anormales o fallan, el BMS bloquea los contactores por seguridad y el coche no arranca. ¿Cómo se comprueban? Paso a paso. 1. Con escáner, método principal. Entrar en el módulo BMS, datos en vivo, buscar todos los sensores de temperatura de batería. Suelen haber varios, módulo 1, módulo 2, celda superior, celda inferior, etc. Valores normales, entre 15 y 45 grados aproximadamente cuando el coche está frío. No debe haber diferencias grandes entre sensores cercanos. Luego, interpretación con escáner. Sensor que marca rayas o fault implica sensor o cableado defectuoso. Temperatura muy alta en un módulo implica posible fallo interno de celdas o problema de refrigeración. Luego, temperatura muy baja en todos, problema en el sensor de referencia o BMS. Luego, diferencias grandes entre sensores, sensor defectuoso o mala conexión. Después, medición manual, cuando el escáner no da datos claros. Con sistema HV descargado, localiza los conectores de los sensores de temperatura. Suelen ser NTC. Mide resistencia de cada sensor con multímetro. Compara con la tabla de valores del fabricante. A 25 grados suelen estar alrededor de 10 kiloohmios, pero varía según temperatura. Mide también continuidad de los cables de los sensores. Luego, pruebas adicionales. Verifica el sistema de refrigeración de la batería, bomba, nivel de líquido, radiador. Algunos escáneres permiten simular temperaturas o hacer pruebas activas del BMS. Interpretación general de los sensores de temperatura. Sensor defectuoso implica que el BMS piensa que la batería está a temperatura peligrosa y bloquea el arranque. Luego, temperatura real anormal.
implica protección real del sistema, sobrecalentamiento o congelación. Luego, después de reparar suele ser necesario borrar códigos y hacer una prueba de ciclo completo. Por lo tanto, orden recomendado en el taller: primero fusibles HV, rápido y frecuente, luego sensores de temperatura, muy común en fallos intermitentes o por humedad. Estas dos pruebas explican muchos casos de no arranca donde la batería HV tiene voltaje, pero el sistema no permite conectar. Bien, ahora seguimos con las pruebas avanzadas. Ahora pruebas de componentes. ¿Cómo comprobar el inverter en un coche eléctrico cuando no arranca? El inversor es el componente que convierte la corriente continua DC de la batería de alto voltaje en corriente alterna AC trifásica para alimentar el motor eléctrico. Si falla, el coche puede no entrar en modo ready, no entregar potencia o mostrar errores graves aunque la batería HV tenga voltaje y los contactores cierren. Esta es una de las pruebas más avanzadas y delicadas. Solo la hacen mecánicos con experiencia en vehículos eléctricos y con el equipo adecuado. Precauciones obligatorias antes de empezar. Usa siempre equipo de protección HV completo, guantes dieléctricos clase 0 o 00, gafas, alfombrilla aislante, ropa ignífuga. Luego desconecta la batería de 12 voltios y espera el tiempo de descarga del sistema HV que indique el fabricante, normalmente 5 o 15 minutos. Luego verifica con multímetro que no haya voltaje residual en el sistema antes de tocar. Luego trabaja siempre con el manual de servicio del vehículo a mano. Cada marca tiene procedimientos específicos. Y trabaja siempre con el manual de servicio del vehículo a mano. Herramientas necesarias: escáner de diagnóstico avanzado, Launch X431, Autel Maxi 6 o herramienta oficial de marca. Multímetro CAT 3000 voltios o superior. Osciloscopio automotriz, picoscope o similar con sondas de alto voltaje. Osciloscopio automotriz con sondas de alto voltaje. Termómetro o termografía para temperatura. Herramientas de marca para pruebas especiales, en algunos casos. Procedimiento paso a paso. Paso 1. Diagnóstico con escáner, lo primero y más seguro. Conecta el escáner al OBD2 y selecciona el vehículo completo. Entra en el módulo del inversor, también llamado Motor Control Module, MCU o Inverter Control. Lee todos los códigos de error. Los más comunes relacionados con inversor son códigos P0A XX, P1XXX o específicos de IGBT, driver o temperatura. Ve a Data Stream, datos en vivo y revisa. Voltaje DC-link. Debe ser casi igual al voltaje de la batería HV cuando los contactores están cerrados. Repito, voltaje DC-link. Debe ser casi igual al voltaje de la batería HV cuando los contactores están cerrados. Luego, temperatura del inversor, normalmente entre 20 y 60 grados en frío. No debe superar 80-100 grados. Luego, estado de los IGBT, transistores de potencia. Deben estar en estado OK o ready. Luego, corriente de fase y voltaje de salida, si el coche intenta arrancar. Y luego, errores de comunicación con el BMS o VCU, que luego hablaré de ellos en el siguiente artículo. Si el escáner muestra que el inversor está en fault o disabled, es indicio claro de problema. Bien, luego paso 2, comprobación de alimentación y voltaje. Con el contacto puesto y el escáner monitorizando, mide el voltaje de entrada DC en el inversor. Debe coincidir con el voltaje de la batería HV. Luego, verifica que llegue voltaje de 12 voltios a los pines de alimentación baja del inversor, alimentación lógica y drivers. Luego, si no llega voltaje DC-link correcto, aunque los contactores cierran,
problema en el cableado HV, fusibles HV o en los contactores mismos. Bien, esto era la comprobación de alimentación y voltaje. Primero hemos hecho diagnóstico con escáner, después comprobación de alimentación y voltaje. Después pruebas de temperatura y sensores. Revisa las temperaturas internas del inversor, suele tener varios sensores. Si una zona está mucho más caliente que las demás, posible IGBT dañado o problema de refrigeración, líquido refrigerante bajo o bomba fallida. Luego, verifica los sensores de temperatura del inversor con el escáner o midiendo resistencia. Luego, paso 4. Pruebas con osciloscopio, la más reveladora. Esta prueba se hace con el coche intentando entrar en modo ready o en marcha lenta, en banco o con ruedas levantadas. Conecta el osciloscopio a las tres fases de salida del inversor hacia el motor, U, V y W. Configura el osciloscopio para voltaje alto, 500 voltios o 1000 voltios por división, y tiempo adecuado, 20-50 microsegundos por división. Observa las formas de onda PWM, Pulse Width Modulation, cuando se intenta acelerar o arrancar. Forma de onda normal, señales limpias, equilibradas entre las fases, con buen voltaje pico y sin distorsión grave. Problemas típicos que se ven. Una fase sin señal o con señal muy débil. Implica IGBT de esa fase dañado. Luego, ondas distorsionadas o con mucho ruido. Implica driver de IGBT fallido o problema de tierra. Luego, ausencia total de señal PWM. Implica inversor en modo protección o sin mando del VCU. Luego, corriente desequilibrada entre fases. Implica motor o inversor con problema. Bien, esta era la pruebas con osciloscopio. Conectando el osciloscopio a las tres fases de salida del inversor hacia el motor. Supongo que con la sonda de alto voltaje, efectivamente. Configurando el osciloscopio para voltaje alto y la sonda de alto voltaje. Luego, paso 5. Pruebas de resistencia e aislamiento del inversor. Con el sistema HV descargado. Mide resistencia entre las fases U y V y V y W y W y U. Debe ser baja y muy similar entre ellas, normalmente menos de 1 ohmio. Luego, mide aislamiento entre cada fase y masa chasis. Debe ser muy alto, normalmente mayor a 1 megaohmio. Luego, si hay cortocircuito entre fases o a masa, implica que el inversor está dañado internamente. Luego, paso 6, pruebas avanzadas. Algunos escáneres permiten pruebas de actuadores del inversor, activar fases una por una. Luego, en banco de pruebas, si se saca el inversor, se puede probar con simuladores específicos. Luego, en algunos casos se hace reaprendizaje o calibración del inversor con herramienta oficial después de reparaciones. Interpretaciones finales. Inversor bueno. Voltaje DC-link correcto. Ondas PWM limpias y equilibradas. Temperaturas normales. Sin código de error. Luego, inversor defectuoso. Normalmente hay que reemplazarlo completo. Es una unidad sellada y cara. Causas frecuentes: sobrecalentamiento, entrada de humedad, picos de voltaje o fallo en los IGBTs. Luego, si el inversor parece bueno pero el motor no responde, implica problema en el motor eléctrico o en el sensor de posición del rotor. Resolver. Este es el nivel de detalle que se usa en talleres especializados. La prueba con osciloscopio es la que realmente confirma si el inversor está generando correctamente la corriente para el motor. Bien, seguimos. Ahora,
¿Cómo comprobar el motor eléctrico en un coche eléctrico cuando no arranca? El motor eléctrico, generalmente síncrono de imanes permanentes o inducción, es el que convierte la energía eléctrica en movimiento. Cuando no arranca el coche y la batería HV, contactores e inversor parecen correctos, se debe comprobar el motor. Esta prueba es avanzada, requiere equipo y precauciones alto voltaje. Se hace cuando las pruebas anteriores, batería, contactores, inversor, no explican el fallo. Precauciones obligatorias. Usa siempre equipo de protección alto voltaje completo. Guantes dieléctricos, gafas, alfombrilla aislante. Desconecta la batería de 12 voltios y espera el tiempo de descarga del sistema HV. Verifica con multímetro que no haya voltaje residual antes de tocar. Trabaja con ruedas levantadas o en banco si vas a girar el motor. Y luego sigue el manual de servicio específico del vehículo. Repito, sigue el manual de servicio específico del vehículo. Luego, herramientas necesarias. Escáner de diagnóstico avanzado. Multímetro CAT3 1000 voltios. Osciloscopio automotriz. Megómetro. Medidor de aislamiento que es, si es posible. Y herramientas de marca para pruebas especiales. Procedimiento paso a paso. 1. Diagnóstico con escáner. Primera aproximación. Conecta el escáner y entra en el módulo del inversor o el motor control module. Lee los códigos de error. Códigos comunes P0AXX, problemas de motor. Códigos de sensor de posición del rotor o desequilibrio de corriente. En datos en vivo, revisa RPM del motor. Debe mostrar 0 cuando parado y subir cuando intentas acelerar. Luego, corriente de fase. Debe ser equilibrada. Temperatura del motor. Normalmente entre 20 o 80 grados. Y estado del sensor de posición del rotor. Resolver o encoder. Luego, intenta poner el coche en modo ready o acelera ligeramente, con ruedas levantadas, y observa si el escáner detecta movimiento o errores. Bien, esto era diagnóstico con escáner. Paso 2. Comprobación de sensores del motor. El motor tiene un sensor de posición del rotor. Resolver o sensor hall. Tipo resolver o sensor hall. Muy importante. En el escáner revisa los valores del resolver. Debe mostrar ángulo o señal sinusoidal correcta. En el escáner revisa los valores del resolver. Debe mostrar ángulo o señal sinusoidal correcta. Si marca fault o valores fijos, implica sensor defectuoso. El motor no sabe en qué posición está y no arranca. Luego, verifica la temperatura del motor. Si está muy alta, el BMS limita o bloquea. Bien. Esto era paso 2, comprobación de sensores del motor. Luego paso 3, pruebas de resistencia con sistema HV descargado. Desconecta los cables de las tres fases U, V y W del motor en el inversor, con precauciones HV. Mide resistencia entre fases, entre U y V, entre V y W y entre W y U. Los valores deben ser muy bajos, normalmente entre 0,1 ohmios y 2 ohmios según motor, y muy similares entre las tres mediciones. Diferencia grande entre fases implica bobinado dañado. Esto es desconectando los cables de las tres fases del motor en el inversor. Luego medimos resistencia de cada fase a masa chasis. Debe dar resistencia muy alta, casi infinito o mayor a 1 megaohmio. Si hay continuidad a masa, implica cortocircuito interno del motor.
Paso 4. Pruebas de aislamiento. La más importante. Usa un megómetro. Aplica 500 o 1000 voltios de C. Mide aislamiento entre cada fase y masa. Valor normal, mayor de 1 megaohmio, idealmente mucho más alto. Valor bajo implica aislamiento degradado, humedad, sobrecalentamiento, daño mecánico. Esto es causa frecuente de que el coche no arranque por protección del BMS. Bien. Hemos visto primero diagnóstico con escáner. Estamos viendo cómo comprobar el motor eléctrico de un coche eléctrico cuando no arranca. Diagnóstico con escáner. Comprobación de sensores del motor. Pruebas de resistencia. Y pruebas de aislamiento 4. Y ahora 5. Pruebas con osciloscopio. Prueba dinámica. Reconecta todo. Con ruedas levantadas o en banco, intenta poner el coche en ready o acelerar suavemente. Luego, conecta el osciloscopio en las tres fases, U, V y W, en el lado del motor o en la salida del inversor. Observa las formas de onda trifásicas, normal, ondas senoidales o PWM limpias, equilibradas, con buena amplitud y sin distorsión grave. Problemas típicos, una fase sin señal o débil. Esto implica fallo en esa fase del motor o cableado. Luego, ondas distorsionadas o con picos. Implica cortocircuito parcial o problema de aislamiento. Luego, ausencia total de señal. Implica inversor no está mandando al motor. Aunque el inversor esté bueno, el motor puede estar bloqueado mecánicamente. Esto era conectando el osciloscopio en las tres fases, en el lado del motor o en la salida del inversor. Luego, pruebas adicionales. 6. Verifica el sensor de posición. Verifica el sensor de posición del rotor con osciloscopio. Señales sinusoidales o cuadradas correctas. Comprueba el estado mecánico. Gira el motor a mano. Debe girar suave, sin ruidos ni rozamientos. En algunos talleres sacan el motor y lo prueban en banco con un inversor de prueba. Luego, interpretaciones finales. Motor bueno. Resistencia equilibrada entre fases. Aislamiento alto. Señales limpias en el osciloscopio. Sensor de posición correcto. Sin códigos de error. Bien. Motor defectuoso. Resistencia desequilibrada. Aislamiento bajo. Ondas distorsionadas. Sensor de posición fallido. Normalmente hay que reemplazar o rebobinar el motor. Caro y complicado. Causas frecuentes de fallo. Sobrecalentamiento prolongado. Entrada de agua / humedad. Desgaste de rodamientos. O daño por cortocircuito. Si el motor está dañado internamente, el coche suele entrar en modo protección y no permite arrancar para evitar daños mayores. Este es el nivel de detalle que se usa en un taller especializado. La combinación de escáner más mediciones de resistencia más osciloscopio es lo que permite confirmar si el motor es el culpable.